Sigue ahí diciéndole al Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Te quiero obedecer. Te quiero obedecer hasta lo más profundo, Señor. Quiero obedecerte, Señor y Dios, y exaltarte, Señor, porque tú eres digno, Señor y Dios. Porque tú eres digno, Señor y Dios. Gracias. La gloria y la honra son solo para ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos, Señor y Dios. Aleluya, Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso a Jesús. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. El Señor va a hacer algo como siempre poderoso a través de su palabra. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo? ¿Y quién cree que Dios hace cosas poderosas con su palabra? Amén. Si lo cree, entonces dígale: Señor, yo te suplico, hagas algo en mi vida poderoso, en el nombre de Jesús. Y ahí, en ese mismo actitud de oración, voy a hacer una oración en este sentido. Cierre sus ojos ahí, por favor. Señor, con respecto de tu palabra en el día de hoy, yo me presento, Señor, como un vaso de barro, sabiendo que tú eres el alfarero, Señor y Dios, para que tu palabra fluya a través mío, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor y Dios, que quites toda religiosidad de las mentes, Señor y Dios. Pero también te pido que siempre nos mantengas con un espíritu correcto para enseñar tu palabra, Señor. Aún con el tema del que vamos a hablar, Señor. Sabemos, Señor, que para algunos es complicado, Señor, cuando se les habla de este tema, Señor. Pero sabemos, Señor, que nos hemos dispuesto delante de ti para que tú, Señor, nos ayudes, Señor. Y sabemos, Señor y Dios, que lo estamos haciendo con temor y temblor, Señor, con respeto a tu palabra, Señor y Dios, porque tú eres digno, Señor, de que honremos tu palabra en su plenitud. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Incluso creo que veo caras que no había visto. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No se vayan rápido, regálenme 2 minuticos una vez terminemos el servicio para conocernos un poquito más. Dios les bendiga. Pero antes de comenzar en sí, yo quiero decirle por favor aquí a Esthercita y a Jenny que vengan por acá, por favor. Y les voy a dar a ellas algo y quiero que se den cuenta ustedes, por favor. Vengan por acá, rápido muchachas, rápido. Les voy a, de para allá, mirando de para allá. A cada una le voy a dar un dulce, pero le voy a dar un dulce diferente. Ustedes sí saben de cuál es. Bueno, ya saben de cuál es, ¿cierto? Se dan cuenta ahí. ¿Listo? Entonces, ¿listo? No, tú sí puedes ver el tuyo y tú el tuyo. Y por favor, se miran la una a la otra, pasen por aquí arriba. Pasen por aquí más arriba. Me hacen el favor, se miran la una a la otra y se comienzan a comer dulce, obviamente sin darse cuenta, ¿no? Traten de que no se den cuenta qué dulce tiene la otra, pero destápenlo y comiencen a degustarlo. Para los que no han desayunado, miren, ella ya comiendo dulce rico. ¿Listo? Esperemos que lo degusten. Pruébelo, muy bien. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Sí? Bueno, entonces yo le voy a preguntar a Esthercita, ¿a qué sabe el dulce que se está comiendo Jenny? No sé, algo rico. Pero no sabes, no sabes, ¿cierto? No sé. ¿Y tú? Por la cara de Esther le sabe bien. Dulce. Sí, pero ¿qué tipo de dulce? No, es un dulce, ¿cierto? Pero tú sí me puedes decir, Esther, ¿qué dulce te estás comiendo, cierto? Es como un turrón. Es como un turrón, ¿cierto? Bueno, ahorita cuando termines te damos un paquete porque has acertado. ¿Y tú? Chocolate. Un chocolate también. Unas chocolatinas aquí para mis hermanas. Por favor, den un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellas. ¿Por qué quise hacer esto? Porque así como Jenny no podía decir a qué le sabe el dulce
de Esther y viceversa, así no podemos decir que algo de la palabra del Señor no funciona si no hemos probado hacerlo. Y máximo, si eso que estamos haciendo es un principio bíblico que está respaldado por la palabra de Dios. No podemos decir abiertamente que no. Y hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucha polémica dentro del mismo pueblo de Dios, y es hablar con respecto de las finanzas, y es la ofrenda. Vamos a hablar de una ofrenda, pero antes de hablar de esa ofrenda generosa, ¿por qué ha causado tanta polémica? Yo me ponía a mirar, yo creo que ha causado polémica porque un sector, desafortunadamente un sector, se ha ido a un extremo que no debe. Entonces todo es plata, Si la persona entonces le está doliendo una muela, traiga plata. Si la persona tiene un problema con un familiar, traiga plata, siempre. Entonces todo se volvió en ese extremo, todo es plata. Están los de ese extremo, que todos dicen que todo es plata. Entonces, que cualquier problema, traiga dinero. Pero también están los del otro extremo, los que jamás enseñan sobre estos principios bíblicos, olvidando que el mismo Señor Jesucristo utilizó más del 70% de sus enseñanzas para hablar de dinero. Entonces, los de este extremo, los que nunca hablan de eso, siempre están en contra de los que están en el otro extremo, de los que hablan del dinero. Entonces están en los dos polos opuestos. Pero pienso que esto es lo que ha generado tantas cosas dentro del mismo pueblo de Dios. Pues yo pienso que el Señor nos habló de dinero, y si lo vemos desde una perspectiva bíblica, si lo vemos equilibradamente, nosotros podemos ver lo que el Señor tiene que hablar con respecto del dinero. Amén. Seamos equilibrados. Y justamente vamos a hablar hoy de la ofrenda. Y el título para hoy es El poder de una ofrenda generosa. ¿El poder de una ofrenda qué? Generosa. Entonces no seamos religiosos. Ay, van a hablar de dinero. Y en otro extremo, entonces, no vamos a ver que todo es dinero. Porque no es así. La Biblia tiene muchas cosas de qué hablar, no solamente de dinero. Pero hoy sí vamos a hablar específicamente. Y gracias al Señor, porque hemos venido hablando de otros temas, hemos venido hablando incluso hasta de la venida del Señor, pero hoy el Señor ha colocado en nuestro corazón hablar de la ofrenda en cuanto al dinero, porque es que también nos volvemos religiosos. Si hablamos de ofrenda, sí, mi tiempo, sí, y eso es cierto, la ofrenda en el tiempo y en muchas otras cosas, pero vamos a hablar específicamente de dinero, y vamos a hablar de la ofrenda generosa, de la siembra, porque el que generosamente siembra, generosamente, ¿qué dice la palabra? Recoge, eso dice, cosecha. Y la ofrenda es dar con sacrificio o esfuerzo, y la generosidad es dar con algo, con un corazón sincero, con el mero deseo de bendecir a otra persona. O sea que la ofrenda está relacionada con la generosidad. La generosidad lleva implícito un esfuerzo. Diga conmigo, un esfuerzo. ¿Amén? ¿Y por qué hablamos de un esfuerzo? Porque si no lleva explícito un esfuerzo, no es una ofrenda generosa. ¿Una ofrenda qué? Generosa. Tiene que llevar implícito un esfuerzo. En Mateo, ustedes lo pueden escribir para los que toman apunte. En Mateo 12 encontramos a una viuda. Del versículo 41 en adelante encontramos que había una viuda, y dice que la viuda estaba rodeada de personas muy ricas, y que esas ricas iban y depositaban en el alfolí del templo, depositaban monedas de mucho valor, porque en esa época no estaba el papel, el billete, el papel, sino eran las monedas. Entonces depositaban monedas de mucho valor, pero ella, dice la palabra del Señor, depositó todo cuanto tenía, no se acercaba ni siquiera porcentualmente en nada a la gran cantidad que echaban los demás. Lo que pasa es que los demás echaban en ese alfolí, porque así dice echar, depositar, mejor dicho, depositaban lo que les sobraba, mientras que ella depositó absolutamente todo. O sea que le costó un esfuerzo. ¿Un qué? Esfuerzo. Si no lleva esfuerzo, pues no es generosidad, porque si le sobra a uno, si a uno le sobra, entonces no está hablando de la cantidad como tal, está hablando de la condición del corazón que debe ser colocada en una ofrenda generosa, porque la ofrenda generosa tiene poder. Diga conmigo, una ofrenda generosa tiene poder.
Tiene poder, tiene poder. Y justamente ese es el título para hoy, el poder de una ofrenda generosa. Dígale que tiene al lado, el poder de una ofrenda generosa. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, qué debe tener y qué produce una ofrenda generosa. Vamos a la palabra del Señor, a la segunda epístola, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, y vamos a estar desde el verso 6 en adelante. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también ¿cómo va a recoger? Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. ¿También qué? Recogerá. Eso dice la palabra del Señor. Y dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual manera, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice la palabra del Señor. ¿Qué debe tener una ofrenda generosa? ¿Qué debe tener? Y lo primero que debe tener una ofrenda generosa es fe. Diga conmigo, fe. Lo primero que debe tener una ofrenda generosa, debe tener fe, abundancia de fe. Dice el verso 6, pero esto digo, el que siembra, está hablando de algo que ellos conocían, de algo que pasaba y que ellos tenían, y era lo que sucede en la agricultura, ellos tenían en su mente, y es que el que siembra algo, recoge. ¿El que siembra qué? Recoge. Ninguno siembra, ¿para qué? Para dejar ese cultivo ahí. Ustedes ven en el campo que alguien siembra y dice: ay, voy a sembrar estas papas y me voy. No, siembra con la expectativa de ¿qué? De recoger. Y lo primero que dice aquí, entonces, el que siembra generosamente, ¿cierto? Entonces está hablando de una fe, de algo que va más allá. Y saben, no solamente utiliza esta analogía para enseñar con respecto a la ofrenda generosa, sino que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 va a tomar como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Los hermanos macedonios estaban levantando una ofrenda para otra iglesia, pero estos hermanos, qué curioso, estos hermanos no abundaban en dinero, lo que abundaban era en fe. 2 Corintios capítulo 8 verso 7 dice lo siguiente: por tanto, como en todo abundáis en fe. ¿En qué abundaban los macedonios? En fe. ¿Qué era lo que tenían ellos? Fe. Ellos no tenían mucho dinero. ¿Tenían mucha qué? O sea, es una condición de fe, de creerle al Señor. Amén. Se requiere fe para ofrendar generosamente, así como se requiere fe para diezmar. Pero el diezmo, lo que activa principalmente en una persona, el diezmo, es la obediencia. Aunque lleva implícito la fe, el diezmo activa la obediencia en una persona. De tal manera que el Señor dijo en el Antiguo Testamento que indefectiblemente diezmaremos en Deuteronomio 14. Pero también nos vuelve a repetir en Malaquías lo mismo. Pero en el Nuevo Testamento nos vuelve a reforzar el Señor. Esto deberías hacer sin dejar de hacer aquello, cuando está hablando del diezmo. ¿Qué quiere decir? Que es un mandamiento que no ha caducado, que es un mandamiento que sigue permanente. Que no es que ya eso fue para el Antiguo Testamento, sigue permanente. Luego, si el diezmo es un mandamiento que lleva implícita fe, por supuesto, la ofrenda, el diezmo lo que activa es en sí la obediencia. ¿Qué activa el diezmo? Obediencia. O sea que el que no diezma, ¿qué es? Desobediente. ¿Por qué? Porque no le está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que activa principalmente la ofrenda es la fe, porque la ofrenda no tiene un valor.
Si ustedes se dan cuenta, la ofrenda, el Señor dice, es lo que dispusiste en tu corazón. O sea que la ofrenda no tiene una cuantía. Dios no dice en la ofrenda, y al igual que el del diezmo, que el diezmo es eso, el 10%. Y Levítico 27:30 dice que el diezmo le pertenece a Dios. Pero no, en la ofrenda es una disposición de corazón. Entonces se requiere de fe. Diga conmigo fe. Fe, para saber que lo que Dios dice es cierto. Diga conmigo, lo que Dios dice es cierto. La ofrenda generosa requiere de un desprendimiento, de un esfuerzo adicional. Por eso se requiere de fe. La palabra del Señor nos dice en Hebreos que por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín, que su hermano. Y aún con el tiempo, dice, y al pasar el tiempo, su ofrenda todavía hablaba por él. ¿Por qué? Porque mientras que Caín le pudo traer muchas cosas al Señor, Abel se esforzó por traérselas. Y es diferente. Cuando yo doy de lo que me sobra, pues yo no necesito fe. Yo no necesito fe para eso. Si yo tengo, por decir algo, hablando en dinero, si tengo 10,000 pesos en mi bolsillo, ¿cierto? Y deposito 8,000, un ejemplo. Entonces, pues es algo que yo ya tengo. Porque yo digo y hago cuentas y digo, voy a depositar 8,000 porque es que con 2,000 me voy para mi casa, tengo lo del transporte, ¿cierto? Entonces, pues ahí no hay mucha fe. Pero cuando depositamos creyendo que Dios nos va a dar, ahí sí se requiere fe. Y ahí es donde activamos nuestra fe. Porque una ofrenda generosa requiere de fe. Diga conmigo, requiere de fe. Requiere de fe, mis hermanos. Entonces, dice la palabra que uno puede sembrar en su ofrenda esperando recibir algo, pero requiere de fe, de un esfuerzo. En primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 7, para que quitemos toda religiosidad. Primera de los Corintios 8, 7, dice que ninguno que siembra lo hace sin la expectativa de no recoger. Eso dice, por favor, primera de Corintios 8, 7. Quiero que lo leamos. Porque cuando hablamos de dinero, hay cierta incomodidad a veces en algunas personas. Y es necesario quitar todo velo de religiosidad. Y dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 8, 7. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Me lo voy a leer aquí. Perdónenme. 8, 7. Perdónenme. Pero es el 9. ¿Les dije 8? Entonces vayan al 9, por favor. Dice, ¿quién? Primera de los Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y no come de qué? Y dice el verso 10 de Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 9, 10. ¿Lo dice enteramente por nosotros? Si por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Fruto. O sea que cuando nosotros sembramos, cuando nosotros ofrendamos, estamos sembrando, y podemos hacerlo con la expectativa de recibir, porque Dios es generoso. Amén. La Biblia lo dice, ninguno que ara, es decir, que ninguno que siembra lo hace sin la expectativa de que va a recibir algo a cambio. Amén. Entonces es necesario quitarnos todo tapujo, todo venda, toda religiosidad, porque si bien es cierto, lo hacemos en gratitud y lo vamos a ver más adelante, pero nosotros debemos saber que si sembramos podemos tener la tranquilidad en que en cualquier momento, a la manera de Dios, Dios nos va a permitir recoger un fruto de esa siembra. ¿Quién lo cree? Porque dice que el que siembra, recoge. ¿El que siembra qué? Recoge, mis hermanos. Eso no es el que sembró ahí ya, nadie, no lo hace. Entonces es necesario. De hecho, lean en primera carta a los Corintios, todo el capítulo 8 sobre los derechos de un apóstol. Cuando el apóstol Pablo mismo habla de que él sembró lo espiritual y cómo él no puede recibir lo material, incluso lo dice. Entonces lo primero es que debe tener mucha fe. ¿Mucha qué? Fe. Entonces dígale al que tiene al lado, lo primero que debe tener tu ofrenda generosa es mucha fe. Es mucha fe. Amén. Porque sin fe es imposible que
Agrada a Dios. ¿Qué más debe tener? ¿Qué más debe tener? Una ofrenda generosa. Una ofrenda generosa debe tener una motivación correcta. ¿Una motivación qué? Segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno de como propuso, ¿en dónde? ¿En su qué? Corazón. No con tristeza ni por obligación. Cada uno debe dar como propuso, ¿en dónde? En su corazón. No por necesidad, dice, no por tristeza, no tristemente. O sea que la ofrenda generosa, ¿en dónde nace? ¿En el bolsillo? ¿En dónde? En el corazón. En el corazón. Y justamente es lo que apunta el Señor. Por eso el Señor diría, de toda cosa guardada, guarda vuestro, porque de él mana la ¿qué? La vida. Y este punto es importante también, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque así como podemos esperar recoger cuando yo siembro mi ofrenda, con sacrificio lo hago, doy más allá de mis fuerzas, eso es fe. No puedo tampoco descuidar mi corazón. Descuidar mi corazón, ¿por qué? Porque ahí es donde debe apuntar todo. Y Dios no nos mandaría algo que nos haga daño en nuestro corazón, mis hermanos. Y yo veo esto, que el extremo de los que hablábamos al principio, muchos hoy en día están hablando, tienes problemas en tu hogar, ven y siembra. Tienes problemas con las drogas, ven y siembra. Tienes problemas con la rebeldía, ven y siembra. Y todo es siembra. Entonces han convertido la casa del Señor en un negocio. Entonces parece que todo fuera un negocio y que Dios fuera el banquero del cielo, en el cual yo vengo y deposito un dinero y como a los días voy a ganar unos intereses. Entonces esa cosmovisión es mala, pero tampoco podemos dejar de ver que Dios es un Padre generoso. Diga conmigo, Dios es un Padre generoso. No todo en la Biblia es de dinero, mis queridos hermanos. Por eso dice que ¿de dónde nace la ofrenda? En el corazón. Dice, y de toda cosa guardada, guarda vuestro corazón, vuestro corazón. Ahí es donde está apuntando todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas con un hijo rebelde, lo que yo tengo que hacer es mirarme, yo como estoy siendo primero que todo con mi Padre, porque si con mi Padre Celestial yo soy rebelde, no esperes que tu hijo no lo sea, porque tú recoges de lo que siembras. Eso se ve en todo sentido, ¿cierto? Si tú mantienes ese rencor en tu corazón, porque no has perdonado, y vienes y siembras una cantidad de dinero, pero sigues con ese rencor, estás violando un principio, que es falta de perdón. Entonces, por más de que siembres, lo más probable es que en tu salud no vaya a pasar, ¿qué? Nada, porque violentaste un principio bíblico. O sea, no todo en la Biblia se soluciona, ni en la vida, ni en la Biblia con plata. ¿Sí me van a entender, mis hermanos? El punto es que debemos cuidar nuestro corazón, debemos estar a la expectativa de recibir lo mejor, claro que sí, amén, pero debemos cuidar nuestro corazón porque Dios no es el banquero del cielo, Dios no es el banquero que yo voy y le digo, tome estos cuantos pesos, ¿y qué pasa? Y dentro de poco vengo ¿para qué? Para que me den los intereses. No, mis queridos hermanos, cuando hablamos de dinero, tenemos que ver que es un principio, el de la siembra y la cosecha, que si yo siembro dinero, lo que voy a obtener es ¿qué? Dinero, mis hermanos. Y aún así, Dios es soberano. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Y Dios está más interesado que en darte el dinero, está interesado en tu corazón. ¿En tu qué? Por eso tal vez no te ha dado lo que tanto le has pedido. Porque cuando falta o cuando tú estás a la expectativa de recibir un milagro económico, entonces puede ocurrir algo, que tú digas, no, ¿sabe qué? Dios a mí no me escucha. Y se desvía la persona porque él dice o ella dice que Dios ¿qué? No lo escucha porque no le da dinero. Y se le olvida que lo principal que hizo Dios no fue venir a darnos dinero, sino que lo principal fue morir en una cruz para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia y que nuestro destino final sea el cielo por siempre con Él, amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, el Señor está apuntando aquí a abrir nuestra generosidad, pero guardando nuestro corazón. ¿Guardando nuestro qué? Nuestro corazón, porque de él mana la ¿qué? La vida. Y la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón.
Si Dios te da, te dará en el momento en que Él lo determine y en la manera en que Él lo determine. Amén. Tu felicidad, tu tranquilidad no puede estar acondicionada a que tengas o no tengas. Porque entonces, ¿en dónde está Dios? Entonces, si no tienes, tu Dios es el dinero, porque estás muy triste porque no tienes, entonces tu corazón se amarga por no tener. Y hay personas que se amargan por no tener y son cristianos. Y entonces están siempre viendo el plato del compañero y no les gustan el plato que Dios ya les puso enfrente. Entonces Dios nos está hablando de que la ofrenda generosa debe primero llevar algo, y debe tener una intención buena. ¿Una buena qué? Intención. Una buena intención. Cuidar nuestras intenciones, mis hermanos. Si es cierto que tú vas a recoger dinero cuando siembras dinero, no quiere decir que comiences ahora a ver a Dios solamente por qué. Plata, 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 plata. Porque no es así. Aún en el Antiguo Testamento nos enseña Isaías, nos dice algo más poderoso. Vayan y compren sin dinero. Sin dinero. Y uno dice, ¿cómo puede comprar uno sin dinero? Y yo les digo, yo he comprado sin dinero. Ahora, no es que me haya volado. No es que haya cogido la caja registradora por el otro lado y venga. No, a eso no me refiero. Cuando el Señor dice que comprar sin dinero, cuando el Señor dice que nos tiene otra comida de la cual no hemos conocido, está hablando de esos momentos difíciles que el Señor permite para moldear nuestro corazón. Y cuando tú no tienes un peso y que alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, yo sé que tú estás más bien que yo sé, yo creo, pero Dios me pone a entregarte esta libra de arroz y este pollo y estas papas para que hagas, no sé, yo sé que no lo necesitas. Y tú por dentro, ¿necesitaste dinero? No, necesitaste un Dios tan misericordioso que te proveyó en los momentos más difíciles. Amén. Entonces, el punto es, mis hermanos, que quiero llevarlos porque Dios bendice al dador alegre. Y Dios nos da dinero y nos lo da en abundancia, pero nuestro corazón tiene que ser guardado, porque si no vamos a caer en aquellos que todo es plata, plata, ya parece el llanero solitario, puros disparos de qué, plata, 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 y no es así. El Evangelio tiene tantas cosas que no nos podemos concentrar solo en eso, pero Dios sí quiere guardar nuestro corazón. Y nuestro corazón debe ser guardado también de la avaricia, porque nuestro corazón está en el mundo aquí, pero nuestro corazón debe estar anclado a la palabra de Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Debe tener una motivación correcta. Dile al que tiene la ofrenda, debe tener una motivación correcta. Si es problema de salud, hermano, hermana, revísate. Primero, ¿qué principio has violado de la palabra de Dios? Si es un problema interpersonal, revísate. Ahora, si tú dices en tu corazón, yo siento ofrendar por esta causa, hazlo. No estoy diciendo que no lo hagas, porque es una condición personal. Lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Primero que todo, revísate. Porque tal vez lo que estás padeciendo es que hay rencor. De pronto hay un guardadito por ahí. Entonces, primero revísate. Amén. Número 3, la parte C de esta primera parte, más bien. ¿Qué más debe llevar una ofrenda? Debe llevar una fuerte dosis de gozo. ¿Una fuerte dosis de qué? Diga conmigo, gozo. Gozo. Porque dice la segunda parte del versículo 7. No por obligación, porque Dios ama ¿a quién? ¿A quién ama a Dios? Al que da con alegría. De hecho, Sofonías 3:17 dice en la PDT, yo se los leo: el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es un guerrero que da la victoria, con regocijo demuestra su alegría por ti. ¿Sabes? Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor, es que Él no nos da regañadientes. ¿Usted cree que Dios, tú crees que Dios dice, ay, le voy a dar la salud a este pastor Richard, ay, tengo que darle la salud, y no, uy, yo quisiera no darle salud? ¿Ustedes creen que ese es Dios? Que Dios dice, uy, le voy a dar una familia, voy a dar una esposa así preciosa como la que nos... Uy, se la voy a dar, pero, uy, no quisiera, es que... ¿Será que así actúa Dios? No. Dios se goza cuando nos bendice. Dios se goza cuando nos da las cosas. Y Él quiere que nos gocemos cuando nosotros le entregamos a Él. Por eso es necesario
que nosotros le digamos al Señor, ayúdanos a gozarnos, entregándote a ti generosamente. ¿Sabes? El concepto de ser tan amarrado, perdóneme la palabra, es un concepto que viene de la tradición. En la tradición nos enseñaron que cuando habían los servicios religiosos, ¿cierto? Entonces cuando pasaban con la canastica, la gente sacaba, ¿qué? ¿Se acuerdan qué sacaba? Las monedas. Y entonces miraban la de menor valor y la depositaban ahí, porque no hay saque de pronto ese curita, ¿cierto? Se le fuera a dañar el corazón. Entonces, no, así no. Y ese fue el concepto, la limosna. Dios no es un Dios limosnero, mis hermanos. La limosna es bíblica, pero la limosna no son las moneditas. Las limosnas, yo ya les he dicho, las limosnas eran los mercados y las ayudas que se le hacían a las personas necesitadas. Es decir, cuando tú traes la libra de arroz aquí a la ofrenda, a la colí, estás trayendo una ¿qué? Limosna. Y si traes un mercado, estás llevando una ofrenda, una limosna. Amén. Eso es realmente la limosna, no es la monedita. Eso es un concepto que no sé dónde lo sacaron, pero la limosna bíblicamente es esa ayuda que se le da a otro. Diferente a la ofrenda que se trae a la casa del Señor, que debe ser una ofrenda dada con mucho gozo, con mucha tranquilidad, con mucha alegría, porque Dios nos ha dado a nosotros lo mejor. ¿Nos ha dado qué? Lo mejor. Ese concepto que se tiene en el mundo, uy, yo no llevo porque para que esos pastores se enriquezcan. Y mire ese pastor, hoy ya cambió de corbata. Ya tiene carro. Amén. Mis hermanos, qué concepto tan limitado. Quiero decirte algo. Gracias al Señor estoy bajo una cobertura, tengo mi sueldo fijo. De verdad. Y Dios me ha bendecido porque tengo a quien darle cuentas. Aún del dinero, tengo personas, aquí tenemos tesoreros, tenemos una revisora fiscal, que es un contador público, después eso se va a otras instancias para revisar todos los dineros. Y eso nos bendice a nosotros. Gracias al Señor. Y ¿sabes una cosa? Ese pensamiento, uy, es los únicos que les duele cuando un hombre de Dios es prosperado. Es la iglesia obviamente del Señor. Usted ve las demás confesiones de fe y ojalá que tú te pusieras a ver. Nadie le duele porque su líder espiritual ande mejor. Al contrario, tal vez ellos han entendido lo que dice la Biblia y nosotros no. Que las bendiciones bajan por la barba de Aarón, del sacerdote, mis hermanos. Entonces cuando dicen, no, es que yo voy a... No, mis hermanos, sácate eso ya de la cabeza. Dios quiere que tú seas generoso y ahorita te va a decir por qué. ¿Cómo? Ahorita estamos diciendo cómo. ¿Qué debe tener la ofrenda? Generosidad. Debe ser generosa. Y si no, no es una ofrenda. Y si no realmente te estás dando lo que sobra, pues ¿para qué? Eso no es del Señor. Al Señor no le podemos dar las obras. ¿Será que Dios nos dio a nosotros las obras? Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, llegó y dijo, ¿sabe qué? Toma este pedazo de pie nomás. Entonces dice que se entregó todo, mis hermanos. ¿Y cómo es la forma de entregar Dios? Todo y generosamente. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice que hizo el jardín del Edén, dice que todo lo hizo bueno y en gran manera, hermanos. Él no hizo una parte buena. ¿Cuál es esa mentalidad, mis hermanos? ¿Cuál es el problema por ver que tu iglesia progrese? Por ver que tu iglesia esté mejor. Chévere, yo sé decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya te invito, gracias al Señor, ya no estamos en esa enramada ahí de 4x4, 4 palos que se van cayendo, ¿cierto? Sino que estamos en un lugar cómodo. Estás bendiciendo la casa del Señor. Amén. Tú bendices con una ofrenda generosa y le podemos dar una Biblia a alguien. Cuando tú bendices con esa ofrenda generosa, nos vamos todos como hicimos ayer, un equipo grande, y nos vamos y cogemos transporte, y créame que eso nos cobran, ¿cierto? Y llegar a otro lado y poder bendecir a otras personas. ¿De dónde cree que sale? Pues de la ofrenda generosa. Amén. Es para eso y para muchas cosas, otras cosas, es que sirve la ofrenda generosa. Por eso entrégala con el corazón, entrégala con alegría. No te comiences a limitar, porque Dios no se limita contigo. El que piense, es que yo no creo en eso, pelea con la Biblia. Dios es un Dios generoso. ¿Cómo es Dios? Generoso. Y si yo soy hijo de Dios, ¿cómo debo ser yo? Si yo no soy generoso, es que yo no he conocido bien al Señor. Porque Dios es un Dios generoso. Amén. Hemos hablado
entonces de que la ofrenda debe llevar fe, debe llevar fuerte dosis de gozo y debe llevar una motivación correcta. ¿Una motivación qué? Correcta, mis hermanos. ¿Verdad? Y termino en esta parte con esto. Yo tuve mucha tristeza de un conocido mío, un buen pastor, hermano. No estoy hablando de mi persona, realmente estoy hablando de otro. Amigo mío que tiene una iglesia, o más bien es ministro de una iglesia bajo una cobertura también. Y él me contaba con una tristeza cómo la iglesia se había colocado triste, o más bien triste no, se habían puesto a murmurar el día en que él pudo cambiar de carro. Y todos comenzaron a decir, ay, pastor, mira, ahí se quedan los diezmos. Por eso es que yo no diezmo. Ahí se quedan las ofrendas. Cuando no estaban viendo lo que el Señor está haciendo a través de este cielo. Eso no es el corazón de los hijos de Dios. Nosotros debemos dar con generosidad. ¿Con qué? Generosidad. La generosidad es de la casa de Dios, es de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo son? Ya conmigo, soy generoso porque soy hijo de Dios. Y te hago esta analogía. Cuando estábamos en el mundo, y me incluyo yo, dígame si no es así, cuando había una fiesta, ¿a quién le dolía ir a conseguir 100, 150 mil, 200 mil o más para el trago, para que la gente se emborrachara en la fiesta, ¿cierto? Lechona, tamal, ponqué y licor. Pero eso sí se sacaba, sí tocaba sacar el préstamo. ¿No era así? Y cuando alguien le dice, y usted está yendo a una iglesia, y allá le hablan de los diezmos y las ofrendas, y ay. Y cuando están allá, eso no les duele, 100, 200 para cosas que les pervierten el alma. La ofrenda tiene que ser como generosa. Diga conmigo, generosa. Generosa. 2, ¿qué va a producir esa ofrenda generosa? ¿Qué produce una ofrenda generosa? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Número 2, ¿qué produce una ofrenda generosa? Y lo primero que produce una ofrenda generosa es bendición para la obra de Dios. ¿Para qué produce la ofrenda? ¿Qué produce la ofrenda generosa? Bendición para la obra de Dios. Dice la Biblia, 2 Corintios 9:10. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero el versículo 8 decía, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena. ¿Para toda buena qué? ¿Qué mejor obra que la casa del Señor, mis hermanos? Cuando tú ofrendas generosamente, tú bendices la obra de Dios. Y este principio lo enseñó el Señor con un ejemplo. Mateo capítulo 14. Ustedes lo leen en su casa, en la multiplicación de los 2 panes y los 5 peces. Cuando el Señor, este principio que está hablando Pablo, cuando el Señor Jesús dice que iba con sus discípulos, acaba de hacer una campaña y había sanado a muchos. Dice que había sanado a muchos. Y les dijo a ellos, a los discípulos, a los 12, les dijo, pasemos, vámonos. Entonces ellos dijeron, uy, por fin, descanso del Señor Jesucristo, ya lleva un día completo sanando gente. ¿Y quién cree que era el que estaba respaldándolo, llevando la toallita, llevando todo eso? Pues los 12, los del equipo. Y cuando ellos ya pensaron que se iban a descansar, dice que una multitud supo a dónde se iban a descansar ellos. Y llegaron ahí y el Señor Jesucristo continuó sanando y continuó haciendo la obra. Y dice que ya habían pasado las horas y llegando de noche, los discípulos dijeron, uy, no, Señor, despáchalos, porque es que ya tienen hambre. Tienen hambre y son más de 5,000, porque dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Supongamos que cada uno, obviamente, con una sola mujer, como debe ser. Y con un niño son 15,000. O sea que habían más de 15,000 personas. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. Yo me imagino a los apóstoles mirándose, a los discípulos mirándose el uno al otro. Espera a ver. Vaya Pedro, vuélvale a decir, tal vez es que no nos escuchó bien. Dígale que es que no tenemos. Y entonces, pero, Señor, me disculpa, no quiero decirte, de pronto tú estás muy cansado, tú sabes, ay, como te digo,
No tenemos. Y tienen hambre, ¿qué hacemos? Y entonces el Señor les va a ir ahí y dice, denle de comer. Y entonces aquí vienen y dicen, pero no tenemos sino entre todos 5 panes y 2 peces. Ellos eran 12 y no tenían ni siquiera bien para ellos. O sea que tendrían que haber repartido los 5 panes y los 2 peces entre 12 más el Señor Jesús, o sea, entre 13. Es decir, que ni siquiera para ellos había. Y el Señor Jesucristo dice, venga, tráigamelos. Entonces ellos llegan y lo miran. Y yo me imagino Pedro allá y mirando a Juan, oiga, ¿será que le decimos una tercera vez que es que no nos alcanza? Tal vez no se ha dado cuenta. Entonces dice, tráiganlos. Y llegan y de todas formas ellos los llevan. Y de las manos de los apóstoles dice que lo tomó en sus manos. Es decir, el Señor Jesús cogió esos 2 panes y esos 5 panes y esos 2 peces. Y dice, y bendijo, oró el Señor esa comida y los multiplicó. Y hubo comida para todos, o sea, para 15,000. Yo hice la cuenta, así por encimita, eso es el 300,000%. Eso es una cosa, casi no me cabe en la calculadora. Y sobró. Pero ahorita vamos a hablar de las obras. Entonces dice que les dio a todos por las manos de quien pasó primero. ¿A quién les dio ellos primero? ¿A quién le dio primero la bendición? ¿A la gente o a los discípulos? A los discípulos, porque ¿quiénes eran los que tenían el pan y los peces? Ellos eran los que tenían algo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos fueron y no se lo comieron, sino que lo sembraron. ¿Qué es sembrar? Dárselo a otros, ¿cierto? Y dice que en las manos del Señor hubo comida para todo el mundo. Hubo comida. Imagínense, al principio no alcanzaban ni para 12 y ahora eran más de 15,000 los que estaban comiendo. ¿Por qué? Porque Dios busca personas como tú y como yo que le queramos creer para Él depositar algo en nosotros para que nosotros bendigamos a otros. ¿Para que bendigamos a quién? ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si estos hombres se quedan calladitos? Se quedan calladitos con los panes y con los peces. No comen ellos bien. Y hubieran impedido que más de 15,000 se hubieran alimentado. Dios te va a bendecir sobreabundantemente, ¿amén? ¿Amén? ¿Quién quiere ser bendecido sobreabundantemente? ¿Amén? ¿Pero para qué es? Para que bendigas a otros. ¿Para que bendigas a quién? A otros. ¿Sabe por qué yo creo que Dios me va a dar un excelente carro? ¿Sabe por qué lo creo? O sea que cuando me vean, no vayan a decirlo del punto anterior. Póngase contento. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tuve un carro, lo tuvimos con mi esposa, me acuerdo tanto ese Sprint, era un Sprint negro. Y hace algún tiempo. Y yo me acuerdo que éramos líderes en la iglesia donde yo nací espiritualmente. Y con mi esposa siempre ha pertenecido al equipo de alabanza. Entonces los ensayos siempre, que tarde, que no sé qué, yo me acuerdo que también éramos bastante. Oiga, y cogíamos ese carro y le echamos más de 11 personas, yo no sé cómo. Eso parecía que fuera con segundo piso y todo. Pues eso eran estripados esos muchachos unos con otros, menos mal que la mayoría flaquitos, no hay problema. Para repartir desde el lado de Santa Rita, 1 de mayo con 68, para repartirlos a Venecia, a Osa, a todos, porque salíamos retarde y estábamos llegando pues retardísimo a la casa, contentos. Y porque hemos sembrado, yo sé que Dios nos va a dar. ¿Amén? Amén. ¿Para qué Dios te da una bendición? Para que bendigas a otros. ¿Para que bendigas a quién? A otros. ¿Dios puede bendecirlos a ellos? Sí, claro que los puede bendecir. Pero Dios ha determinado usarnos a nosotros como un canal de bendición. ¿Como un canal de qué? De bendición. ¿A quién bendice la ofrenda generosa? Diga conmigo, a otros en el reino. Amén, amén. Que no te pase como aquel hombre que se la pasaba orando, tenía los graneros llenos. Señor, por favor, bendice a todos mis vecinos que no tienen ni un grano. Señor y Dios, no tienen, Señor. Y todos los días se la pasaba orándole al Señor y pidiéndole para que bendijera a los pobres, a los vecinos, porque él era el que más tenía. Señor, por favor, que no les falte comida, que alguien, por favor, Señor, en tu misericordia, por favor. Y eso lloraba y gemía. Entonces un día el hijo que lo escuchaba todos los días le dijo, padre,
tenía como 12 años el niño y le dice, papá, ¿será que tú me puedes dar ya la herencia? Y le dice, ¿para qué? No, hijo, tú estás muy chiquito, ¿cómo? ¿Para qué quieres? Todo este niño, tú sabes que yo tengo harto, entonces, ¿cómo? ¿No lo puedes ni administrar bien? Dice, ¿por qué quieres mi herencia? Dice, porque es que yo quiero contestar a tus oraciones. Porque tú tienes, pero tú no te has dado cuenta que no, Dios más bien, no te has dado cuenta que Dios te lo ha puesto es para que bendigas a otros. ¿Amén? La ofrenda es para bendecir a otros. ¿Para qué más? ¿Qué más produce la ofrenda? Número 2, ¿qué más produce la ofrenda? Produce bendición para el que ofrenda. 2, produce bendición para el que ofrenda. Diga conmigo, si yo ofrendo generosamente, el que más va a ser bendecido soy yo. Corintios 2, 2 Corintios 9, verso 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Para qué es la semilla? ¿Para qué es la semilla? ¿Y el pan para qué es? Dígale al que tiene al lado, el pan se come, la semilla se siembra. Eso ya lo hablamos alguna vez. Dice, y el que da multiplicará, dice acá, para que seáis pobres, dice el verso 11. Verso 11, ¿qué dice? Para que estéis, ¿qué? Empobrecidos. ¿Para qué? Enriquecidos. ¿En qué? En unas cosas. En todo. ¿Para toda qué? Liberalidad. O sea, para que sean generosos. Y volviendo a nuestro tema de Mateo, ahora sí les voy a pedir que vayan a la palabra del Señor también en Mateo, o sea, que vayan conmigo, que quiten ahí un momentico Corintios y vayan a Mateo capítulo 14. Y para explicar este concepto, yo quiero hacerlo con el ejemplo que el Señor puso, con algo vivencial. Volviendo al tema de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Dice que la palabra del Señor dice que no tenían sino, ¿qué tenían? No tenían sino 5 panes. Le dijeron, no tenemos sino 5 panes. Mateo 14, 17. No tenemos sino ¿qué? Y dos ¿qué? Peces. Y aquí no dice que eran 2 tiburones. Ahí dice que eran 2 ¿qué? 2 peces. O sea que, porque si usted dice, no, es que son 2 tiburones, no, 2 tiburones para 12 sí eso es harto. Pero eran 2 peces normales. ¿Cierto? Y dice aquí no tenemos. O sea que para entre 13 personas no había lo suficiente. Pero vamos al versículo 20. Después de que el Señor multiplica todo, dice, ¿y comieron quiénes? ¿Quiénes comieron? O sea que los 12 discípulos también comieron, ¿cierto? Y dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas cestas? 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Preguntas, varias preguntas les voy a hacer. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas cestas quedaron? ¿A quiénes había encargado el Señor para administrar esa ofrenda? A los 12. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes se quedaron con las cestas llenas? ¿Quiénes? ¿Cuántos panes tenían? 5. No, 12 no, eran 5. 5 y 2 peces. Y comieron, y aún les quedó a ellos. ¿Por qué? Porque en las manos del Señor, la multiplicación no solamente va a ser para que tú bendigas, sino principalmente para ti, que eres el canal de bendición. ¿Amén? ¿Les sobró? Sí. ¿Y les sobró para quién? Para ellos, mis queridos hermanos. Para ellos les sobró. Al que principalmente bendice una ofrenda generosa es a ti mismo. Por eso la Biblia dice que el que da generosamente, Dios lo bendice con generosidad. ¿Con qué? Y dice, echa tu pan sobre las aguas. Y con el tiempo ¿lo qué? Lo recoges, mis hermanos. Cuando tú bendices generosamente la casa del Señor, el principal bendecido, ¿quién es? ¿Eres tú? Eres tú, mis queridos hermanos, tú eres el principal bendecido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es algún principio que Dios está hablando. El que siembra, recoge. Diga conmigo, el que siembra, recoge.
Entonces, tú dices, no, esto no lo quiero, esto no es conmigo, pelea con Dios. La Biblia dice el que generosamente siembra, generosamente sencillo, así es sencillo, no dice más. Entonces, ¿tú cómo quieres sembrar? ¿Generosamente? ¿Quién cree que va a ser el principal bendecido? Mi hermano, si guardas el corazón correcto, porque vuelve al principal punto, al punto anterior, perdón. Si guardas tu corazón de no mirar al Señor como Dios chequera, tú vas a ser bendecido. Amén. Tú vas a ser bendecido. Porque el que siembra, recoge. Los discípulos sembraron 5 panes y recogieron 12 cestas llenas. Dice pedazos. Ojo, porque cuando dice pedazos no está hablando de lo que se le cayó de la boca a los demás. No, lo que pasa es que ustedes saben que el pan de esa época era como una arepa. Entonces cada uno, cuando estaban comiendo, cada uno cogía un pedacito y se lo pasaba al siguiente, lo que iba a comer. O sea que les sobraron 12 cestas llenas de comida. ¿Quiénes fueron los principales bendecidos? Ellos mismos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esto es algo tan fundamental, hermano. Tan fundamental. Que si lo hacemos con el espíritu correcto, Dios nos va a bendecir. Y por último, ¿qué más producen nuestras ofrendas generosas? Vayan conmigo a Corintios, 2 Corintios 9, el 12, verso 12. Y dice, porque la entrega de este servicio no solamente suple a los que los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Acciones de gracias a quién? Cuando una persona ofrenda generosamente, produce en otros deseos de honrar a Dios. ¿Deseos de honrar a quién? ¿Deseos de honrar a quién? A Dios. Cuando generosamente una persona ofrenda, eso va a producir que en otros se produzca honra a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ve uno es que las personas deshonran a Dios. Se deshonra a Dios. Cuando tú le traes las obras a Dios, eso es deshonra para Dios. Porque Dios no es un Dios de deshonra, Dios es un Dios de honra. Mis queridos, no estoy hablando de la cantidad. Yo no te estoy diciendo, tráeme los millones de millones. Si tienes millones, pues trae millones. Si tienes pesos, traes pesos. Amén. Pero honra a Dios. Y cuando tú honras a Dios, eso produce en otros honra para Dios. Honra para Dios. ¿Saben? La Biblia dice en Malaquías, capítulo 3, perdónenme, veo mis notas. En Malaquías dice, si yo soy su Señor, Malaquías dice, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor en su palabra. ¿Quiénes tienen aquí un Dios de honra? Amén. ¿Quiénes quieren honrar al Señor? Amén. 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 ¿Al Señor se le da lo que sobra? Lo mejor, lo mejor. Dice la palabra del Señor en Malaquías 1:6, ya. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice que va a los ejércitos. Y va a terminar esta parte de Malaquías diciendo, ustedes vienen y me traen a mí el animal. Está hablando de las ofrendas de animales que se daban antes. No se le podía llevar al templo, al altar, no se podía llevar un animal que tuviera un defecto. Porque eso era deshonrar a Dios. A Dios tenía que escogérsele lo mejor y llevárselo. Y entonces dicen, me traen a mí el defectuoso, me traen a mí y llévenle ese. Llega y dice el Señor de una forma sarcástica en esa parte, dice, llévenle eso a su rey humano, a ver si se los va a aceptar. Porque a un rey humano no se le podía llevar. O sea, en esa época, alguien que llegara y dijera, rey, vengo a bendecirte, y le trajera, por ejemplo, a un animalito, le llevara un animalito que le faltara una patica. De una, esa persona no estaba honrando a ese rey, lo estaba deshonrando. Dios es un Dios de ¿qué? De honra. Y lo principal, y termino con esto, mis hermanos, el principal objetivo de una ofrenda generosa es honrar al rey, porque Él se lo merece. Él se lo merece. Las monedas, me refiero en cuanto a dar las obras, más bien, que pues si uno tiene monedas, pues da monedas, pero me refiero, las obras no honran a Dios. ¿A Dios se le da qué? Lo mejor. ¿A Dios se le da lo qué? Muchas economías tal vez están atadas por eso. Muchas economías son atadas precisamente por eso, porque nos enseñaron el falso concepto de dar ¿qué? Lo que sobraba. Pero a Dios hay que darle lo qué? Lo mejor, lo mejor. ¿Sabe por qué?
Porque Dios es digno de que le demos lo mejor. ¿Quién lo cree? Amén. Cuando el Señor me llamó y nos llamó, hemos pasado durante este tiempo luchas, hemos pasado dificultades. Pero les digo, como les decíamos hace unos días, le volveríamos a dar otros 8, otros 10, otros 15 años porque Él se lo merece. Amén. Porque Él sufrió en la cruz por ti y por mí. Porque Dios nos dio lo mejor y Él merece lo mejor. Él merece lo mejor de tu tiempo, no las sobras de tu tiempo. Yo voy a orar cuando crea. Yo me congrego cuando sienta congregarme. Eso es darle las obras al Señor. A Dios se le da lo mejor. Yo le doy lo mejor en mi dinero. Yo le doy al Señor lo mejor en mi tiempo. Yo le doy al Señor lo mejor en mi vida emocional. Yo le doy al Señor lo mejor en absolutamente todo. Amén. Y si le damos lo mejor, lo estamos honrando. Porque Dios es digno de honra. ¿Digno de qué? ¿Quién quiere honrar al Señor? Amén. Amén. Póngase de pie. ¿Sabes cuándo esa economía tuya va a comenzar a fluir? Cuando tú mires a Dios como Dios digno de honra. Ahora tú dices, no, yo no tengo necesidad y por eso no doy. Bueno, es tu corazón, pero la Biblia dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque Dios es digno de honra. Dios es digno de que le des lo mejor. Y me acordé ya para finalizar, estaba terminando este estudio, de Dwight L. Moody, Dwight L. Moody, el gran evangelista americano. Un día estaba predicando a su iglesia un tema relacionado con el dinero, la ofrenda. Y entonces alguien se levantó y le dijo, pastor, oremos para que lleguen las finanzas, para que lleguen finanzas de reino. Y este hombre les miró y les dijo, ya oramos. No estaba echando en poco la oración tiene poder. Digo, ahora es el momento de ofrendar. ¿Es el momento de qué? De ofrendar. El espíritu de avaricia, el espíritu de incredulidad no nos puede tocar. Lo que yo le doy al Señor, el Señor me lo devuelve con creces porque Él dice que lo que yo siembre, eso recoge. Y Matthew Henry dijo, no hay nadie que le haya dado algo al Señor que reciba algo malo de parte del Señor. Ahora, no te estoy diciendo que ya inmediatamente va a suceder el milagro, en algunos sí. Pero sí te digo, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, tu ofrenda generosa va a producir algo. Y lo primero que va a producir es una acción de honra en ti, de honrar a Dios porque Dios se lo merece. Cierra tus ojos. Mira cómo está tu economía. Tal vez tú dices, no, realmente, pero revísate. Tal vez tú dices, no, la verdad a mí no me duele nada, yo no estoy debiendo, yo no necesito. Pero si no honras al Señor, tu economía no está a la manera de Dios. Hoy es el día, mi iglesia preciosa, en que renunciemos a seguirle entregando las obras al Señor. A Dios se le da lo mejor, porque Él se lo merece. Él jamás te va a dar algo que te haga daño. Y si nos habló de economía, es porque nos quiere bendecir. Él no tiene que bendecirte, no. Escúchame bien, Dios no tiene que bendecirte. Porque Él no está obligado contigo en nada, porque ya lo máximo que tenía que hacer lo hizo en la cruz. Él te bendice porque te ama. Él te bendice porque Él te ve con ojos de amor, como un hijo, como una hija. Saca esa religiosidad tal vez que hay en ti y comienza a darle al Señor lo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo para aquellos que tienen economías atadas.
Aquellos que están pasando por cosas tremendas. Hay personas aquí con empleos, pero con una economía atada. Comerciantes. Habla a ustedes comerciantes, porque hay varios. Unos que ya van andando y otros que están comenzando. Y yo les voy a pedir que pasen por aquí todos aquellos que tienen un proyecto económico, que tienen su economía atada, porque vamos a darle al Señor lo mejor. Vamos a orar por empresarios para el reino. Y si ese es tu caso, tú dices: yo estoy comenzando, yo ya llevo tiempo, yo quiero desatar mi economía en bendición, yo te voy a pedir que pases aquí adelante. Pero mientras pasas aquí adelante, le digas al Señor: Señor, hazme generoso, déjame deleitarme en las cosas del reino. Todos aquellos que tienen un proyecto, que ya lo están andando, que se han visto anclados, pasen por aquí enfrente. Yo voy a orar. Hay empresarios o empleo, y es que no consigo. ¿Cómo estás tú en tu corazón? Porque Dios está llamando hoy a la ofrenda generosa. Y vamos a orar. Pero mientras oramos, cierren ahí sus ojos. Mientras oramos, dile al Señor: yo me comprometo a ser generoso. Tal vez tú ya tienes, o tal vez todavía no, pero Dios te va a dar esa ofrenda, porque Dios da semilla. Dios da semilla. Pero si estás pensando en comerte la semilla, Dios no te va a dar la semilla. Si no tienes la semilla hoy, pídesela al Señor. Pídele una ofrenda, y que seas un ofrendador generoso. No es lo que sobra. La ofrenda tiene que ser generosa, para que lleve honra al Rey. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor Dios, por ese empleo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, hasta que suba un Señor, que entienda los principios del reino, Señor. Que entienda los principios del reino. Que entienda los principios del reino, Señor. Padre, Señor, economía, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Economía, Señor Dios. Abierta, Señor, economía, Señor Dios. Oh, una ofrenda generosa. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Empresaria, Señor Dios. Tu espíritu incorrecto, echamos fuera en el nombre de Jesús. Empresarios, empresarios del reino, empresarios, Señor Dios, empleos, Señor Dios, empleos, Señor, empleos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que se rompe todo espíritu de incredulidad y religiosidad. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a conservarnos equilibrados en el dinero, a no estar, Señor y Dios, mirando que todo es dinero, a mirar todos los principios como tú los has mandado, Señor, a tener un corazón generoso, lleno de fe, lleno de gratitud, con la motivación correcta, Señor. Y permítenos ver el fruto de nuestra siembra, una buena cosecha, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Y como dijo Dwight L. Moody, vamos a terminar ofrendando. Amén. Ahora tú dices: siéntate, necesitas un sobre de diezmo de ofrenda. ¿Cuándo eres generoso?
Cuando un buen nivel, o sea, algo que marca tu generosidad. ¿Sabe algo que marca tu generosidad? Cuando tus ofrendas superan tus diezmos, ahí comienzas a ser generoso, porque la ofrenda es voluntad. El diezmo es un requisito o un mandamiento que dice el Señor. Pero la ofrenda es de corazón. Yo le pido al Señor que nos ayude. Mientras tú preparas tu ofrenda, yo te pido que ores por nosotros. Que nunca, jamás, el Señor nos permita caer en ese extremo de ver la iglesia solo plata, plata y plata, porque no es así. Pero que nunca caigamos tampoco en el otro extremo de ser tan religiosos que nunca enseñemos un principio como estos. La única forma de salir en bendición es practicando los principios del reino. Y Dios ha determinado un principio para ser bendecido. Uno es el diezmo, pero la otra es la ofrenda. Y no es las obras. La ofrenda tiene que ser lo mejor.